Por favor, en esta sesión va a estar el doctor Jesús Hernández Castán a cargo, al cual le pido proyecte la presentación para dar inicio a la sesión. Como mencionamos al principio, el título de esta sesión es el nombre del proyecto es Planeación Territorial e Innovación Financiera para incrementar la resiliencia de México al cambio climático, nuestro proyecto Saberes. La siguiente, por favor. Vamos a retomar algunos puntos clave de nuestra primera sesión mediante algunas preguntas como ¿qué es el proyecto Saberes? ¿Qué es el AVE para el proyecto Saberes? ¿Y qué es la red de aprendizaje de saberes? La que sigue, por favor. Bueno, el proyecto Saberes es un proyecto que promueve el refuerzo de la resiliencia y la adaptación al cambio climático en el sector rural. El proyecto también se enfoca en fortalecer las capacidades de las y los pequeños productores en el campo de las regiones donde trabaja el proyecto, promueve la gobernanza comunitaria en los territorios, busca la planeación en el uso del suelo y maneja prácticas de adaptación basada en ecosistemas, AVE, así como mecanismos financieros. Se basa en procesos participativos, buscando que vaya de lo local a un nivel de paisaje, y incluye y respeta los conocimientos locales y ancestrales. Entonces el nombre es muy ad hoc, el proyecto Saberes. ¿La que sigue, por favor? ¿Qué es el AVE para nuestro proyecto Saberes? Adaptación basada en ecosistemas para el proyecto aborda los impactos del cambio climático y así también usa la biodiversidad, las funciones y servicios de los ecosistemas y saberes de los habitantes. Ayuda a las personas a reducir su vulnerabilidad y adaptarse al cambio climático. Así también es parte de una estrategia más amplia de adaptación. Y cabe destacar que el AVE para el proyecto Saberes tiene una visión de paisaje. Acá sigue, por favor. ¿Qué es la red de aprendizaje Saberes de la cual estamos formando parte y participando en estos momentos? Pues la red de aprendizaje Saberes es un espacio de colaboración, trabaja con diferentes actores que perseguimos un objetivo común, promueve el intercambio de experiencias y así también se brinda un acompañamiento técnico a cargo de expertas y expertos en diferentes materias. El objetivo de la red es compartir conocimientos y experiencias sobre diferentes temas y reforzar una visión común, así como tener una armonización de conceptos. Esto sería, por mi parte, el- lo que retomamos de la sesión previa. Cabe destacar que el tema que vamos a abordar hoy es criterios y principios AVE para el proyecto Saberes. El objetivo es que las y los participantes identifiquen las ventajas de contar con criterios AVE para el proyecto Saberes y se van a manejar preguntas claves. ¿Qué es un criterio AVE? ¿Por qué los criterios AVE para saberes? ¿Cuáles son los criterios AVE? ¿Cómo me sirven para decidir entre medidas AVE a implementar? Y antes que de darle la palabra al doctor Hernández Castan, me gustaría hacer una breve reseña de él, de su trabajo. Él es doctor en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico con línea terminal en sustentabilidad, maestro en agronegocios y licenciado en biología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI. Ha sido director del componente biodiversidad en el Programa Nacional de Restauración Ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y fue parte del cuerpo de asesores del secretario federal, así también como subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial en la misma institución para el Estado de Puebla. Se ha desempeñado en el sector público estatal y en el sector social con cargos técnicos y directivos en diversas instituciones, como lo ha sido el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez y el Parque Ecológico Jaguarundi. También el doctor Hernández ha impulsado iniciativas de manejo integrado del paisaje en zonas prioritarias para la conservación, ha publicado múltiples artículos, tanto científicos como para público general, y ha colaborado en 16 libros, siendo autor principal de 6 de estos. Actualmente se desempeña como asesor internacional en monitoreo de paisaje y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad
para diferentes países de Latinoamérica para JITE Consult Group y es profesor investigador del Colegio de Puebla. Y sin más por el momento, pues le dejo la palabra al doctor Hernández Castán. Adelante, Jesús. Muchísimas gracias y es un gusto poder estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes estas láminas que lo que buscan es, en muchos sentidos, pues presentar una sistematización justamente de aprendizajes, de saberes y de experiencias que hemos ido compartiendo a lo largo del proceso de este proyecto. Como ya se dijo y como un mensaje clave, me gustaría reiterar que Saberes promueve el refuerzo de la resiliencia y la adaptación al cambio climático en el sector rural. Esto es clave porque justamente es este refuerzo lo que viene a ser fortalecido con el tema que vamos a ver el día de hoy. Eh, Recordando un poco la historia del proyecto, al inicio, en la fase de diseño, se hicieron diferentes entrevistas y allí, a través de talleres y de encuestas, con más de 50 organizaciones, se lograron identificar algunos de los principales impactos del cambio climático que se sienten, se perciben en los diferentes territorios del proyecto. Aumentos de la temperatura, modificación en los patrones de lluvia y disminución en la precipitación anual. Es algo que los productores, las productoras identificaron de manera participativa. Claro que esto no es igual en todas las regiones, en todos los municipios, y no afecta igualmente a todas las cadenas productivas, ¿no? El caso del café es un caso clave, donde, por ejemplo, estos patrones de cambio de temperatura y de lluvia han alargado las labores culturales y permiten, o más bien, generan la necesidad de que haya momentos, por ejemplo, de colecta de granos que ya no estén tan marcados en el tiempo y que tengamos plantas, arbustos de café que estén por igual fructificando, cambiando de hojas, generando floración, etcétera, ¿no? Y bueno, cosas similares pasan en otros sistemas productivos. Los principales desafíos entonces que esta transformación nos pone en la mesa son que nos tenemos que enfrentar a altos costos de insumos, a la falta de asistencia técnica, a la falta de información sobre precisamente los efectos de este cambio climático y a la necesidad de acceder a mercados, pero descapitalizadamente, es decir, que necesitamos también financiamiento para poder acceder a mercados que paguen por tener prácticas mucho más eficientes ahora en el contexto de este cambio climático. Pues bien, también partiendo de este reconocimiento que en su momento se hizo, podemos observar, y en este caso solo para el tema de las lluvias, cómo en los diferentes estados, y no son todos, aquí solo se están mostrando 6, en los que participa la iniciativa, pues los cambios en los patrones de distribución de lluvia se perciben de manera diferenciada. Si bien en cerca del 80% de las entrevistas que se hicieron, esto es algo que se deja notar, la gran mayoría de ello ocurre en Puebla. Y es lo que aquí vemos en este gráfico, en la primera columna. El aumento en la intensidad de las lluvias se percibe mayoritariamente en esta entidad. Pero por otro lado, el alargamiento de la temporada de sequía o de estiaje se percibe mayormente en Tabasco. Es así como vemos que el efecto del cambio climático en los territorios de saberes pues es distinto. No obstante, hay algunas preocupaciones comunes. Por ejemplo, la necesidad de incluir a las nuevas generaciones. ¿Cómo se van a sumar? ¿Cómo podemos sumar a estas nuevas generaciones? Crear conciencia sobre el cambio climático y sobre todo compartir prácticas efectivas y rentables. Estos son algunos de los puntos comunes que hemos buscado, y lo vamos a ver más adelante, a través de la definición de principios y criterios asociados a las prácticas de adaptación del proyecto, pues recuperar e integrar. Lo cierto es que un proceso de adaptación incluye
Pues prácticamente cualquier ajuste como respuesta a las nuevas condiciones del clima. Hablo de un proceso de adaptación general. Ya en momentos previos, mi colega José Avendaño nos hablaba sobre cómo entendemos adaptación basada en ecosistemas en el proyecto. Y estos procesos de adaptación responden o deben de responder a contextos específicos del territorio, como también ya lo vimos con la manera en la que se perciben las diferentes tendencias del cambio climático en los múltiples territorios del proyecto. Lo que estamos viendo en este mapa es algo que llamamos estabilidad climática. Este es un mapa que generó en su momento Conavio en el 2019 y lo que compara son zonas de vida. Las zonas de vida básicamente son el resultado de la evaporación del agua, de la lluvia y de la temperatura. En el país existen diferentes zonas de vida. Lo que vemos en morado oscuro son zonas de vida que comparadas entre 2015 y un promedio del 2045 al 2060 se mantienen igual. Es decir, los rangos de variación en estas zonas moradas oscuras en términos de estas zonas de vida no son muy amplios. Las zonas de vida se mantienen. Lo que vemos en colores degradados, del morado hacia este color más bien crema, eh, son zonas de vida que sí se van a transformar. Aquí habrá una menor estabilidad climática. Vemos la parte sur-sureste del país, por ejemplo, donde esta estabilidad climática, pues en definitiva, de acuerdo a estas proyecciones, pues será menor. Algo que hemos visto de manera general es que en realidad estas proyecciones siempre nos quedan cortas. Eh, en el ámbito, digamos, de trabajo del cambio climático, lo que vemos es que cada año estas proyecciones se acercan y los efectos parecen ser mayores. Entonces, bueno, este es solo un ejemplo de 2019 de algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre que las condiciones son distintas. Partimos de lugares distintos para la adaptación, pero también llegamos a lugares distintos en este proceso de adaptación. No es lo mismo a lo que nos vamos a enfrentar en el Golfo de Veracruz que en lo que nos vamos a enfrentar en el eje volcánico transverso del país, de acuerdo justamente a lo que vemos en este mapa. Pero tampoco es lo mismo de donde partimos para esa adaptación, ¿sí? Como lo vemos en estas condiciones hoy día percibidas por los diferentes productores del territorio de trabajo de saberes. Ante esta realidad, ¿no?, de puntos de partida diferentes y de puntos de llegada diferentes, se identificaron en su momento en el proyecto más de 137 medidas de adaptación. 28 fueron clasificadas como medidas de adaptación basadas en ecosistemas, de acuerdo a la definición que ya nos compartió nuestro colega José. Pero esto fue en el momento de inicio. Hace rato estábamos en una reunión y se mencionaba que para algunas organizaciones se han recopilado ya más de 50 medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Y puede haber muchas más. Lo cierto es que hay diversos patrones de adaptación. Hay algo que llamamos la adaptación incremental. La adaptación incremental es una forma suave, es una forma de transición paulatina de un modelo hacia un modelo adaptado, ¿no? Entonces ahí vamos transformándonos suavemente porque el efecto que percibimos no es un efecto abrumador y eso nos permite poco a poco ir modificando nuestro sistema. Pero hay algo que llamamos adaptación transformacional. Esta adaptación se da cuando el efecto es muy fuerte y el efecto del cambio climático, me refiero, es muy fuerte. Y eso nos obliga en un corto periodo de tiempo a transformar profundamente los sistemas que estamos manejando. Entonces, en ambos casos, los sistemas se modifican. E incluso podríamos pensar que la adaptación transformacional es un segundo paso
de la adaptación incremental. Podemos verlo así. Pero también es cierto que a veces esta transformación es rápida, es abrupta, y entonces ahí echamos mano de una mayor cantidad de estas prácticas de adaptación. Algunas catalogadas como adaptación basada en ecosistemas, es decir, donde empleamos el poder de la naturaleza para ayudarnos a adaptarnos, y otras, más bien, en unas estrategias amplias de adaptación donde la adaptación basada en ecosistemas es una parte, pero además existen otras modalidades de adaptación. Aquí entra la infraestructura gris, etcétera, la adaptación basada en comunidades, otras modalidades de adaptación. Reconocer que tenemos entonces un amplio abanico de medidas o de prácticas de adaptación. Reconocer que tenemos diferentes procesos que nos llevan a esa adaptación. Reconocer que partimos de puntos distintos y llegamos a puntos distintos de acuerdo a los territorios. Y también que tenemos preocupaciones comunes, nos pone en la mesa una serie de elementos que necesitamos hacer coincidir, hacer armonizar, ¿no? Estos elementos, una realidad diferenciada, preocupaciones comunes, diversos procesos, puntos de llegada distintos. Entonces, es algo que tenemos que conjugar como esta iniciativa Saberes de la cual somos parte. Y es precisamente esa conjugación la que nos lleva a reconocer que la actividad agropecuaria en un predio y en un territorio amplio, es decir, más allá del predio productivo, es resultado de una interacción de múltiples elementos. Eh, Poner, por ejemplo, un cerco vivo en un predio productivo nos puede ser de mucha ayuda, pero poner un conjunto de cercos vivos en un conjunto de predios productivos en una determinada cara de una ladera tendrá un efecto mayor, ¿no? Podemos tener predios que estén protegidos por ese cerco vivo y predios que el conjunto de cercos vivos les protejan aún más. Y estos son los predios quizás más vulnerables, ¿no? Los que tienen que ser protegidos a una escala mayor. Eso es como, solo por poner un ejemplo. Lo que ocurre en mi predio es en realidad el efecto sumado de lo que yo hago en este, pero también de lo que ocurre en su contexto, ¿no? Lo que ocurre en un territorio más amplio. Por eso Saberes tiene este enfoque, esta mirada de adaptación basada en ecosistemas, pero también de paisaje. Entonces, ante toda esta complejidad, es necesario incorporar y priorizar medidas de adaptación, articular lo social con lo económico y lo ambiental, potenciar aquellas medidas viables de ser financiadas y, en conjunto, generar beneficios para la sociedad y para el ambiente. Saberes, entonces, promueve procesos de adaptación basadas en ecosistemas, pero también de planeación del uso de suelo a una escala mayor y de acceso a mecanismos financieros. Y esto también hay que meterlo a esta mesa donde tendremos entonces una serie de elementos que armonizar. Es ahí donde surge la importancia del por qué los principios y los criterios AVE para saberes y no de un listado fijo de prácticas, que como hemos dicho, pueden ser 137 o más, ¿no? Entonces, partiendo de que la adaptación al cambio climático, ya sea incremental o transformacional, cualquiera de las dos, parte de las prácticas, de las políticas, de los planes territoriales, de las inversiones, etcétera. Y reconociendo que tenemos que tener una mirada integral de lo social, de lo ambiental, de lo económico, de lo territorial, de lo que pasa en la finca, de lo que pasa en el paisaje, es que se sugiere que las prácticas de adaptación cumplan con algunos criterios comunes para sus diseños y algunos principios comunes para
su diseño, pero al mismo tiempo no estén eh, limitadas a un catálogo estricto que no obedezca a esta gran diversidad de la realidad del territorio que es la iniciativa Saberes. Tener principios y criterios claros para identificar las mejores prácticas de adaptación, las de mayor impacto, las más integrales, ¿no? Es lo que permitirá a los y las productoras, a los y las planificadoras y a los y las tomadores de decisiones poder priorizar aquellas medidas o prácticas de adaptación con mayor probabilidad de éxito y con un mejor impacto en el territorio. No somos los primeros, me refiero a Saberes, que tomamos ese camino. Múltiples iniciativas en el mundo han trabajado por determinar principios y criterios AVE para sus implementaciones, ¿no? No hacerlo limitaría el impacto de las prácticas implementadas. Esto es una lección aprendida de proyectos previos. Y por lo tanto, es fundamental que Saberes también lo haga, o en este caso, lo haya hecho. Y es ahí donde aprendiendo de todo lo que ya otros colegas en otros territorios han hecho, pero reconociendo la realidad del territorio Saberes, podemos definir dos elementos fundamentales. ¿Qué es un principio AVE para nuestra iniciativa? Un principio AVE es un estándar que busca guiar el comportamiento de las prácticas de adaptación. Voy aquí a dar un ejemplo. Tal vez, imaginemos que hay tres productores en una cuenca. Hay alguien en la parte alta, alguien en la parte media y alguien en la parte baja de la cuenca. Tal vez estos tres productores van a poner la misma práctica. Van a utilizar diques donde van a sembrar alguna variedad de árbol para guiar un poco la escorrentía. Muy bien. Pero ¿qué pasa si quien lo hace en la parte alta al hacerlo afecta a quien está en la parte media? Lo deja sin agua. Pues ahí la práctica estaría violentando esta visión de paisaje. ¿Es funcional a nivel de finca? Sí. ¿A nivel de predio? Sí. Pero ya no estaría ayudando a la adaptación en un paisaje amplio, ¿no? Los principios buscan entonces ayudarnos a librar estas situaciones. Buscan apoyarnos en incluir, como dice esta definición, estos estándares de comportamiento de las prácticas que vayan de acuerdo a lo que Saberes busca. Si fuéramos un proyecto que no tiene una visión de paisaje, esto que acabo de decir tal vez ni entra en juego. Pero como sí lo tiene, es un principio, esta visión de paisaje, entonces hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, un criterio AVE para nuestra iniciativa es una condición, es una característica que los tomadores de decisiones, los productores, los planeadores, usan para priorizar entre medidas. Voy a seguir con mi ejemplo. Tenemos el dique con sus árboles, pero hay quien pone en esos árboles árboles mielíferos y hay quien pone en esos árboles árboles que no lo son. Punto. Bueno, pues al ser árboles mielíferos, se incluye un elemento adicional, que es velar por la biodiversidad, en este caso de polinizadores. Así, la misma práctica que incluye la visión de paisaje, es decir, que no daña al que está en la parte media ni baja, por decir algo, ¿no? De la cuenca, puede realizarse teniendo plantas mielíferas o sin tenerlas. Y si las tiene, cumple un criterio adicional
suma un punto, vamos a llamarlo así, y por lo tanto puede ser priorizada ante la misma práctica, con el mismo principio, pero que cumple o que no cumple, en este caso, con este criterio. Entonces, los principios guían el comportamiento general de las prácticas y los criterios ayudan a priorizar entre prácticas. Es un poco la idea. La realidad, como hemos dicho, del territorio de saberes es bien diversa. 9 estados, 94 municipios, 10 sistemas productivos, diferentes grupos sociales presentes, múltiples condiciones climáticas actuales y múltiples condiciones climáticas futuras, etcétera. Los principios y criterios, ¿sabes?, han buscado integrar toda esta variedad de condiciones en la menor cantidad de elementos posible para poder responder como proyecto, es decir, como iniciativa saberes, conjuntamente a esta múltiple condición territorial que tenemos. Para eso, el grupo central del consorcio Saberes, en diferentes formas, ha trabajado directamente entre ellos y también con sus organizaciones aliadas en un proceso que aquí está resumido. Como se ha dicho, en algún momento se hicieron entrevistas, se identificaron las principales problemáticas que se percibían en los territorios, aquello que para los productores era de interés. Se identificaron también algunos principios y criterios base a partir de este trabajo previo con los integrantes del consorcio. Se hicieron revisiones de información, se entregaron propuestas, se hizo un taller donde esto se presentó y se mejoró, se integraron los puntos de mejora y actualmente se pasa por una fase en la cual esto tiene que ser completamente validado, ¿no?, para que pueda empezar a aplicarse. Este proceso, este proceso ha dado por resultado, y aquí muestro solo a nivel de ejemplo, los principios saberes que en su momento fueron trabajados, como he dicho, con los miembros del consorcio. Algunos de estos principios son bien clave, como por ejemplo, más bien todos, como el principio de funcionalidad ecosistémica. Buscamos que las prácticas de adaptación recuperen o mantengan la composición, la estructura, la función de el nivel local, pero también del nivel de paisaje. Entonces, que digamos, lo que allí fomentemos con estas prácticas nos oriente a esto. También necesitamos incluir las estrategias de adaptación basadas en ecosistemas en estrategias más amplias. Necesitamos que sean viables, que tengan una rentabilidad costo-beneficio, que haya transparencia, que se incluyan los conocimientos locales, que podamos también incorporar el enfoque intergeneracional y de género. Estos son principios que las prácticas, digamos, tendrían que tomar en consideración. Son estos estándares de comportamiento común de las prácticas. Por otro lado, están, como he mencionado, los criterios de adaptación basadas en ecosistemas. Los criterios, como hemos dicho, nos ayudan a priorizar entre prácticas. Aquí solo muestro los criterios del rubro ambiental, pero los hay para el rubro social y para el rubro económico. Un ejemplo sencillo, vemos una finca que tiene un predio, que tiene un cultivo, no sé, digamos de maíz, y en este cultivo de maíz se aplican dos prácticas de adaptación, o se pueden aplicar dos prácticas de adaptación. Lo que vemos a la derecha es que ha aparecido una plantita, ¿no?, en color negro, ¿no?, que nos ayudará a cumplir con el criterio de una buena gestión del suelo. Nos ayuda a mejorar la gestión del suelo, también nos ayuda a impactar en el microclima. Entonces, la práctica de adaptación, de utilizar coberturas basadas en una especie, nos ayuda a cumplir con esos dos criterios. Pero a la izquierda
vemos la misma práctica donde tenemos una pluralidad de especies en la cobertura. Entonces, esta práctica, además de ayudarnos a regular el microclima y a gestionar mejor el suelo, integra la biodiversidad y la agrobiodiversidad en mi espacio productivo. Por lo tanto, cumple con un criterio adicional. Y ya estaría cumpliendo con tres, ¿no? Y la otra con dos, y por lo tanto tendría que priorizar la práctica cuando tenga esta orientación. Esa es un poco la idea. Entonces, y pues estos son los elementos básicos para que podamos intercambiar sobre lo que son los principios y los criterios AVE del proyecto. Proponemos que para seleccionar, para priorizar entre medidas, entonces, hagamos las siguientes acciones. Una serie, una determinada cantidad de medidas de adaptación basadas en ecosistemas pueden ser identificadas a partir de reconocer la realidad climática local y los riesgos asociados a esta, ¿no? Zonas de mayor inundación, entonces tengo que hacer drenes o tengo que hacer diques, entonces tengo una serie de prácticas asociadas a la realidad climática y a los riesgos. Los riesgos, obviamente, en función de mi sistema productivo. Luego, entonces, si las prácticas cumplen con los principios, podremos tomarlas en consideración. ¿Y cuál tomar? Pues aquella que cumpla con la mayor cantidad de criterios. Esa es la idea. Reconozco la realidad climática, identifico una serie de prácticas, las filtro a través de los principios y las priorizo con los criterios. Proponemos también el uso de un formato, un checklist simplificado, donde podamos poner la práctica, podamos decir con qué criterios y principios cumple y podamos priorizarla. De esta manera se tendría una herramienta para poder, digamos, discernir entre las prácticas a implementar. Como una reflexión final, es que emplear los principios y los criterios AVE nos ayudará a crear un impacto conjunto mayor, me refiero como iniciativa saberes, pero nos permitirá adaptarnos a las diferentes condiciones. Aquí son tres territorios saberes lo que estamos viendo. Uno en Puebla, uno en Tabasco, uno en Oaxaca, en ese mismo orden. Entonces nos permitirá adaptarnos a estas realidades bien diversas, pero teniendo elementos comunes que nos guíen como iniciativa y que nos garanticen un mayor impacto de las medidas a implementar. Esa es la verdadera función de los principios y los criterios AVE que se han planteado para la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias por esta presentación. Les recordamos que tienen el chat para hacer sus preguntas y vamos a ver si les interesa el tema u otros temas que se aborden por el proyecto Saberes, cómo mantenerse informado. Tenemos un proceso de construcción, por lo que vamos a tener más temas. Entonces, les pedimos que se acerquen a los enlaces de gestión del conocimiento, que es el componente que está del proyecto a cargo de la red de aprendizaje. Ahí cada una de las instituciones tiene una persona a cargo de ser el enlace. Entonces, pues pueden acercarse a los enlaces con toda confianza para sugerir temas, por preguntas o algunas dudas que tengan. La que sigue, por favor. Bueno, abrimos las preguntas. No sé, eh, nos preguntan si se va a compartir la presentación. Los compañeros de WRI de Comunicaciones editan los materiales y sí van a hacer compartir los materiales.